Bienvenidos compañeros del misterio al canal de lo inexplicable. Te presentamos nuestra investigación sobre la misteriosa zona del silencio en México. Te mencionamos que nuestro trabajo está basado en los reportajes primigenios de periódicos de la época de los años 60 y 70, así como las notas de información y programas de investigación contemporáneos. Sin más, damos inicio a nuestro documental, el cual daremos información jamás antes divulgada sobre las conspiraciones que aquí se dieron, siendo solo hasta décadas después que podemos enlazar los eventos aquí sucedidos. Lo inexplicable. México, uno de los países donde más actividad espacial se presenta, toda vez que es allí en donde la historia nos cuenta que cayó uno de los meteoritos más grandes y antiguos que han tocado al planeta Tierra. Pero no solo es la gran densidad de meteoritos cayendo durante milenios, sino que en la actualidad esta región confluctuada en el vértice de Trino es conocida con el nombre de la zona del silencio. En esta región del planeta es donde más meteoritos caen en todo el mundo, lo que ha dado lugar a todo un fenómeno astronómico y de análisis científico que ha generado más preguntas que respuestas. De aproximadamente 50 kilómetros cuadrados, esta zona tiene su epicentro al este del vértice de Trino, la cual está ubicada en el bolsón de Mapimi, una cuenca endorreica que se localiza entre la Sierra del Diablo y el Cerro de San Ignacio al norte de México. Ubicada entre los paralelos 26 y 28, una franja del planeta que está plagada de mitos, leyendas e historias. Este enigmático lugar oculta innumerables sucesos inexplicables que durante siglos las tribus nativas de la zona han dejado plasmada en rocas, eventos que a los ojos del observador carecerían de toda explicación. Estos misterios han causado gran controversia y han intrigado durante décadas a los científicos y estudiosos del lugar. La inhóspita y alejada zona del silencio encontraremos relatos de esferas de luz que circulan por tierra y aire, mutaciones en plantas y animales, fenómenos que interfieren en los equipos de comunicación afectando a las ondas de radio, meteoritos y cohetes cayendo del cielo. Algunas quizás sean simples leyendas, no obstante otras son muy reales, como lo sucedido al aviador Francisco Saravia Tinoco, uno de los más famosos pilotos de México, quien vivió una aterradora experiencia al sobrevolar el desierto de Mapimi allá por la década de 1930, y quien sin saberlo sería el comienzo de un misterio de casi un siglo de antigüedad, el cual se sigue discutiendo y hablando por investigadores entusiastas, amantes de lo inexplicable y detractores enérgicos, los cuales se dicen ser poseedores de la verdad. Si bien toda historia tiene un comienzo, y la leyenda contemporánea de la zona del silencio inicia en la década de los años 30, no obstante los sucesos extraordinarios e inexplicables del desierto de Mapimi se remontan a siglos antes. Ubicada en el paralelo 27, misma latitud de otros sitios misteriosos como las pirámides de Giza, la cordillera del Himalaya, el Triángulo de las Bermudas y el Triángulo del Dragón, lo que favoreció a su reputación como sitio enigmático. Este lugar tiene una aura de misticismo, pues en ciertas zonas comenzarás a notar que las brújulas fallan, al igual que los equipos de comunicación modernos, por lo que se menciona que existen vórtices magnéticos que aparecen y desaparecen sin ninguna razón explicable, lo que nos lleva a una teoría que podría acercarse a la explicación del fenómeno, establecida por el físico de la NASA Richard Towne, donde establece que hace millones de años un asteroide de enorme tamaño de hierro y níquel cayó en este lugar, quedando este material impregnado en lo más profundo del subsuelo. Con esta teoría el físico trata de dar explicación a la inusual actividad magnética. Sin duda la zona del silencio es uno de los lugares más misteriosos del mundo por sus particularidades y los extraños sucesos que han ocurrido. Incluso hoy en día muchos de los acontecimientos que pasan en este lugar no tienen explicación, como la anomalía de radiación cósmica de alta energía que se da en este lugar, por alguna razón que hoy en día desconocemos, produce descargas de más de 20.000 RON generando mutaciones en animales y plantas. Mismo fenómeno sucede con la radiación solar, la cual es un 35% más intensa que en otras partes del planeta, así lo aseguró el Departamento Universitario de Investigación Solar Mexicana.
Ese bombardeo de radiación durante millones de años ha producido mutaciones genéticas en algunos miembros de la flora y fauna local del bolsón de Mapimi. En la actualidad, esta enigmática zona de 700 kilómetros de norte a sur y de 400 kilómetros de este a oeste fue hace millones de años un mar cuyo nombre es el Mar de Tetis, por lo que aquí se pueden encontrar en grandes cantidades fósiles de animales marinos ya extintos. No es hasta los años 70 cuando este desierto de aparentemente pura tierra y nada adquiere relevancia internacional. Hoy en día es el hogar de miles de especies que cuentan con características únicas. Por mencionar algunas, la que más ha llamado la atención de los investigadores son las tortugas Mapimi, que se encuentran en peligro de extinción. Su fisonomía ha acaparado la mirada de los científicos debido a que su caparazón cuenta con pequeños picos que asemejan pirámides. También se encuentran los nopales violáceos. Su color se debe a una adaptación para protegerse de los rayos solares. Sin duda, en el desierto del bolsón de Mapimi existen muchos misterios, y uno de ellos por sus características desconcierta a los lugareños, ya que observan cómo animales moribundos y agonizantes encaminan una travesía certera para morir a las faldas de un cerro de este enigmático lugar. ¿Qué tan relacionado está con el magnetismo de la zona del silencio? Es un misterio. Retomemos la línea de tiempo que nos ha traído a esta investigación para situarnos en la década de los años 30, cuando el famoso aviador Francisco Saravia Tinoco le ocurriría un extraño acontecimiento que lo dejaría marcado de por vida y que constituye la primera anécdota de la famosa zona del silencio, siendo él la primera persona en experimentar los sucesos inexplicables que ocurren en este misterioso lugar. Se menciona que el piloto entra en el espacio aéreo situado sobre el estado de Chihuahua, volando con todos los instrumentos de navegación funcionando perfectamente, cuando en algún momento de su trayecto hubo un silencio de radio, percatándose que sus equipos de vuelo y de comunicación habían perdido toda señal. Mientras sobrevolaba por el desierto del bolsón de Mapimi rumbo a los Estados Unidos, incomunicado ya que sus equipos de radio no funcionaban, le fue imposible dar aviso de tal situación. El piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso ante el peligro que en ello llevaba. Confuso por el hecho ocurrido en aquel sitio, ya en tierra él y los ingenieros revisaron la aeronave y no pudieron hallar una explicación ante el fallo de los equipos de comunicación, ya que no presentaban desperfecto alguno. El siguiente evento que marcaría la leyenda de la zona del silencio nos remonta a 30 años después del extraño suceso del aviador, que hasta en este momento no era un hecho conocido y no tenía más relevancia que solo una experiencia inexplicable que él vivió, por lo que nos remontaremos a la década de los años 60, donde un ingeniero de la empresa gubernamental de Petróleos de México vendría a formar parte de la leyenda de este enigmático lugar. A mediados de la década de los años 60, la empresa de Petróleos de México envía a un grupo de ingenieros a estudiar la viabilidad de la implementación de un oleoducto que pasaría por el desierto de aquella desolada y calurosa región del Vértice de Trino. Sin embargo, fue ahí donde el ingeniero químico Augusto Harry de la Peña, en comunicación con la estación central de radio, rumbo al municipio de Ceballos, se dio cuenta que el sonido de su equipo se perdía, un hecho anormal que le generó curiosidad, ya
explica que este fenómeno se daba muy en particular cuando se acercaba al cerro de San Ignacio de la Peña. Se percató que las ondas hertzianas disminuían o perdían total amplitud, por lo que regresó en varias ocasiones a investigar el lugar y con la ayuda de un equipo de radiofrecuencia investigó de manera superficial algunos sectores aledaños a dicho cerro. Percatándose que en algunas zonas se daba lugar la anomalía, así llegó a la conclusión de que aquel fenómeno de lugares de silencio radial no eran sectores fijos, sino que parecían moverse de un día a otro, por lo que se le ocurrió llamar a este sector como la zona del silencio, ignorando el alcance que tendría este nombre. Las declaraciones del ingeniero de la Peña originaron un revuelo por aquella década, lo cual desató una serie de investigaciones por parte del Centro de Investigación de una universidad local, los cuales llegaron a la teoría de que aquel sector del desierto generaba conos de cualidades magnéticas de forma aleatoria, interfiriendo con las ondas de radio. El nombre de aquel ingeniero hoy ya fallecido, el cual le da popularidad a este místico lugar, toma relevancia por la época de los años 90, cuando una expedición del programa de televisión española En Busca del Misterio, con los dos grandes y reconocidos periodistas Fernando Jiménez del Oso y JJ Benítez, los cuales difunden a nivel internacional y le dan un lugar al fenómeno que en esta región se presenta. Si bien la leyenda de la zona del silencio era conocida en gran parte de la población mexicana, no era así a nivel mundial. De aquí la importancia de este reportaje, ya que miles de personas de todo el mundo han podido disfrutar y soñar con los fenómenos que aquí se viven. Siguiendo nuestra línea de tiempo sobre la investigación de la anomalía de la zona del silencio, estamos a punto de adentrarnos a una época de grandes misterios y conspiraciones, los cuales hasta hoy en día no hay explicación. Solo unos cuantos osados investigadores y detractores enérgicos se atreven a manifestar, pregonando que los fenómenos aquí sucedidos son puras falsedades, y junto con ellos un grupo de pobres reportajes contemporáneos que no hace más que tratar de ridiculizar el fenómeno, desde su ignorancia, los cuales no tienen reparo en mancillar la memoria de todos los investigadores y protagonistas que dieron años de sus vidas a este misterio, en especial al ingeniero Harry de la Peña, el cual hoy recordamos como el pionero del más grande misterio que tiene este país. Sin duda su investigación será recordada y apreciada por todos aquellos que amamos el misterio. Regálanos un like y no dejes de suscribirte. No te pierdas nuestra siguiente parte del documental de la zona del silencio, donde veremos los inexplicables acontecimientos que se dieron en la época de los años 70, cohetes norteamericanos, meteoritos, satélites soviéticos y conspiración, todo en la segunda parte del documental, en breve disponible por nuestro canal. Saludos amantes del misterio.